Bienvenidos amigos a la emisión estelar del Comercio TV. Esta es la noticia del día. El astro mundial del fútbol Diego Armando Maradona falleció a los 60 años de edad de un paro cardiorrespiratorio que le habría cegado la vida en su casa al conocido 10, lugar donde se recuperaba de una operación a la que fue sometido días atrás. Hoy el mundo entero está de luto, y es que nunca se pensó que fuera así. Que un repentino paro cardíaco acabe con la vida del astro, de Diego Armando Maradona. La noticia tuvo inmediatez a nivel mundial, luego de que se conociera que Maradona habría sufrido una descompensación, motivo por el que fue atendido de urgencia por un médico vecino de su casa en la zona de Tigre, cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero luego de varios intentos por reanimarlo, no logró salvarle la vida. Confirmar lamentablemente con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo el fallecimiento de Diego Armando Maradona. No se advirtió ningún signo de criminalidad, no se advirtió ningún signo de violencia. El exfutbolista y el gran ídolo para muchos en el mundo se instaló en su casa desde hace 3 semanas. Ahí se estaba recuperando, pues fue operado de urgencia por un hematoma en la cabeza. Tras abandonar el hospital donde estuvo internado el 10 como se lo conocía, expertos habrían confirmado que sufría síndrome de abstinencia, que su antiguo médico de cabecera vinculó al consumo excesivo de alcohol, y según sus análisis, esa pudo haber sido la causa que provocó el derrame por el que fue intervenido. Pese a su delicado estado de salud, miles de personas le dieron su aliento a diario. Pero hoy ya no está. Maradona a sus 60 años se apagó, perdió su lucha y con ello se apagó la magia del fútbol. Ante su deceso, el presidente argentino Alberto Fernández decretó duelo nacional por 3 días y además reaccionó ante la partida del astro. Nos llevaste a lo más alto del mundo, nos hiciste inmensamente felices, fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. Bueno, pero él ha sido muy genuino en todo eso, muy genuino. Él muy honesto con sus ideas, muy leal y muy fiel a sus ideas. Por ahora se conoce que las autoridades judiciales del país pusieron en marcha una investigación penal para determinar las causas y circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. Su familia autorizó la autopsia que se está llevando a cabo. Al lugar acudieron decenas de simpatizantes, quienes lamentan su partida. Además, se conoce que en las próximas horas los restos mortales de Diego Maradona serán velados en la Casa Rosada, la sede del Gobierno Nacional de Argentina. Informó Ismenia Solórzano. La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona ha impactado al mundo entero. Reconocidas figuras del deporte como Pelé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lamentaron la partida del ídolo del fútbol. Que no solo se ha ido un futbolista, que se ha ido un ídolo, una verdadera leyenda. Así lo expresan los argentinos que salieron a las calles consternados por la muerte del grande, como ellos lo llaman, Diego Armando Maradona. Estoy digiriendo, siento que es un mal sueño, un poco. Siento que es un chiste. No tengo palabras, por ahí me cuesta desenvolverme, me tiembla la voz al hablar, así que tengo miedo de ponerme a llorar, así que es algo fuerte. Además de ello, luego de conocerse tan lamentable noticia, desde los amigos más cercanos de Maradona hasta sus rivales de cancha, reaccionaron. Desde Brasil, Pelé, otro mito del fútbol y con el que Maradona protagonizó una conocida rivalidad, expresó su sentir a través de Twitter. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. Otro de los grandes futbolistas argentinos, Lionel Messi, tampoco tardó en publicar una foto con Maradona y expresó: un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque Diego es eterno. El futbolista Cristiano Ronaldo también se despidió de Diego Armando, calificándolo como un amigo inigualable y un eterno genio. Asimismo, el expresidente boliviano Evo Morales y el mandatario venezolano Nicolás Maduro se despidieron de este ídolo que hoy se va y deja una profunda tristeza en el mundo del fútbol. Y no solo eso, sino que además en la ciudad italiana de Nápoles, lugar donde a Maradona lo consideran un dios, pues dejó huella futbolísticamente, cientos de hinchas salieron a las calles, muchos de ellos con lágrimas, para rendir homenaje al exjugador y entrenador. Aquí las autoridades decretaron 3 días de luto y se ha propuesto incluso cambiar de nombre al Estadio San Paolo por Diego Maradona. Informó Ismenia Solórzano.
Diego Armando Maradona llegó a conquistar el triunfo. El fútbol no lo aprendió en una escuela, sino en la calle. De ahí que siempre se identificó con la gente más humilde. Maradona, además de anotar goles, fue hábil para gambetearse a la vida. A continuación, una pequeña nota biográfica. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Nos trasladamos a 1960, fecha en la que un niño con características únicas, bautizado como Diego Armando Maradona, nacía en Lanús, ciudad perteneciente a la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su barrio fue Villa Fiorita, lugar de clase obrera, pobre, con calles y canchas de tierra, donde en sus primeros años empezaba a patear una pelota. Nunca imaginó que de ella dependería la gloria de sus logros. De ahí para adelante su compañera, la esférica, lo llevó escalando a pasos agigantados, primero de niño en el terreno de las 7 canchitas de Fiorito, luego para jugar a sus 12 años con los Cebollitas. Con 16 años ya estaba en primera división jugando con Argentinos Juniors. No sería todo, jugó con Boca Juniors después de despreciar la oferta de River Plate. El primer mundial disputado fue el de España 82. Antes de llegar a su segundo mundial, Maradona jugó en el Barcelona de España. Luego de 58 partidos, en 1984, entró a jugar al Napoli en Italia. La mejor zurda, no quedan dudas. Pero según confirman los entendidos en el tema, su consagración fue en el Mundial México 86, al ganar el certamen deportivo. Es precisamente en esta competencia que en cuartos de final le tocó disputar al equipo argentino un partido contra Inglaterra, en donde el Pelusa anotó 2 tantos, uno con la mano de Dios, y otro llevándose a medio equipo por delante. Para ese entonces la guerra de las Malvinas latía aún por los corazones de la gente. Y ahí es en donde podemos decir hay que conocer al otro Diego Armando Maradona, el irreverente, rebelde, polémico, al que tenía clara su posición ante las injusticias, y aunque adulto no se desprendió de su barrio y en general de los suyos, de su gente. Informó Javier Rosero. La vida de Diego Armando Maradona, además de sus logros deportivos, estuvo marcada por escándalos y polémicas. Acontecimientos únicos que le ganaron detractores de su carrera y otros fieles a su trayectoria. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Lo que mayores detractores trajeron al ídolo de un pueblo, Diego Armando Maradona, fue sin duda su adicción a la droga. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Pero en sus polémicas no solo estuvieron los vicios, aunque fue una cruz con la que cargó toda su vida. Por ahí en 1994 se recuerda los disparos a periodistas que hacían guardia en su casa. Y lo voy a seguir lastimando, porque acá no quiero que rompan los huevos a mi hija, nada más. Maradona, fuera de la arremetida a periodistas, en otros tiempos abordó nuevas facetas, entre esas de entrevistador. ¿Cómo anda, maestro? Pues muy nervioso porque no es fácil estar enfrente de quien ha sido mi admiración. Chespirito, Mike Tyson o figuras de la política internacional como Hugo Chávez, el Papa Francisco, Evo Morales y el mismo Fidel Castro, a quien calificó como el más grande de la historia, generaron polémica en su vida. Incluso de este último tuvo un tatuaje en su pierna. Comandante, ¿cómo está su salud? Visto que los americanos cada vez que le pasa algo, cada vez que le pasa algo... Todo el peso giraba que Maradona en temas ideológicos tenía una posición marcada, posición que le ganó gente que no simpatizaba con él. El Che es el mártir que tengo yo. Para mí ni San Martín, ni Belgrano, ni... Para mí el Che. Pero hasta en ese punto le gambeteó la misma historia, dejando una última anécdota, pues su muerte 25 de noviembre de 2020 terminó coincidiendo con el mismo día y mes en que murió Fidel Castro. Lejos de todo eso y sus excesos, Maradona, dicen, tenía un corazón sensible con su pueblo. De ahí que regresamos al partido entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca durante el Mundial de México 1986. Como se cuenta, en el ambiente aún rondaba la guerra de Malvinas. Textualmente, Maradona había dicho: si bien nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas, íntimamente sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos, que los habían matado como pajaritos.
Es cierto, públicamente se declaraba que las cosas no se mezclaban, pero era mentira, porque inconscientemente lo teníamos bien presente. Y todos asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco no podíamos olvidar de los chicos y de las madres de esa guerra que inventaron estos asesinos. Un adagio popular señala que si uno no quiere hacerse de enemigos, debe dejar de hablar de política, religión y fútbol. Maradona, irreverente como siempre, hablaba de las tres, y al mismo tiempo. Informó Javier Rosero. Más adelante, en los primeros meses del 2021, Ecuador podría recibir un primer lote de 50.000 vacunas contra el COVID-19. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Ecuador podría recibir un primer lote de 50.000 vacunas contra el COVID-19 el primer trimestre del 2021. Así lo anunció el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. También indicó que cada vacuna le cuesta al Estado $20. Que se están haciendo todos los esfuerzos para que en el primer trimestre del 2021 ya se pueda importar a Ecuador la vacuna contra el coronavirus. Así lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estimamos que las primeras alrededor de 50.000 dosis lleguen al Ecuador. Si es que llegan en enero, qué bueno. Si es que llegan hasta marzo, como son los cálculos más conservadores, también vamos a estar preparados para ello. ¿Pero cuáles serían las vacunas que llegarían al país? El ministro detalló las farmacéuticas con las cuales se mantendría un compromiso. Van a ser la de AstraZeneca Oxford, con la que tuvimos inclusive una comunicación directa en Londres. La segunda es la de Pfizer, la otra Pfizer BioNTech, que es una corporación alemana y americana, y después también con Moderna, que es la tercera. Con todas ellas hemos hecho tratados. Estiman que hasta finalizar el año se haya establecido un acuerdo con 6 farmacéuticas proveedoras, para lo cual el gobierno ya ha destinado un presupuesto. Cada vacuna tiene 2 dosis y será en total de alrededor de $20. Entonces, haciendo las sumas de cuántas personas van a recibir en el Ecuador, etcétera, hemos llegado a este cálculo aproximado, porque no hay números concretos específicos, de alrededor de 200 millones. Mientras tanto, indicó que ya se trabaja con universidades, con la empresa privada, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la sociedad civil y otras instituciones para coordinar la distribución de la vacuna. Todo ecuatoriano que necesite la vacuna la va a recibir. En este marco informó cuál es la situación del país en cuanto a los contagios. Durante estas 3 semanas después del 3 y 4 de noviembre, que eran las festividades que nos preocupaban bastante, y hasta este momento yo puedo decir que más bien hay una declinación del número de casos a nivel nacional. Destacó que la demanda de camas en el sistema de salud no ha variado en las últimas semanas. En Quito está contenida el número de casos, y en Guayaquil también hay inclusive una disminución de casos en esta última semana. Finalizó enfatizando que esto no significa que se deba bajar la guardia y relajarse, sobre todo en una época tan sensible como Navidad y fin de año, pues la pandemia aún estaría a la mitad. En Quito informó Adriana Rojas. Más de 38.000 pruebas para la detección del COVID-19 ha efectuado el municipio de Quito a través de sus brigadas médicas. De esta cifra, al menos 16.000 exámenes fueron positivos. Los encargados de las brigadas médicas municipales reportan que en la capital la cifra de casos positivos está por encima del 5%, con lo cual la ciudad continúa en estado de alerta, pues parámetros internacionales determinan que el número de contagios debería ser menor al 5% para declarar a un territorio como controlado. Aproximadamente el 20% de pacientes que se atienden dan un resultado positivo. Las pruebas se hacen a un estimado de un 60% de gente que acude a recibir la atención. Hasta la fecha, las brigadas médicas han efectuado más de 38.000 exámenes. Según la primera planificación, las pruebas se realizarán de forma gratuita hasta el mes de diciembre. Las pruebas nosotros no tenemos ningún problema, tenemos el stock suficiente para cubrir nuestras necesidades hasta diciembre. Varias parroquias del sur y norte de la capital continúan con un alto número de casos de coronavirus. Guamaní, La Magdalena, Chilibulo, principalmente están ubicados en el sur. Sin embargo, en el norte también tenemos una alta tasa de positividad, en Calderón, por ejemplo, en Llano Chico, en Llano Grande.
lo cual se confirma al visitar estos sitios, donde los incumplimientos a las normas de seguridad persisten, y parecería que cada vez se suman más ciudadanos a no usar mascarillas. Porque molesta. Por lo que ya se siente un poco a salvo con eso de que dicen que vamos a tener un poco de inmunidad colectiva, y no sé, yo creo que es eso, que la gente no es poco responsable con este temita. En 3 cuadras, al menos una decena de personas no portan el cubrebocas, pese a que en todas las esquinas existen funcionarios municipales vigilando. Como dicen los mismos de aquí, él es chévere, él no molesta. Entonces, si no les dice nada, es chévere. El que les molesta ese es cargoso, esa es mala nota. El que les dice, oigan, pónganse, oigan, caminen, oigan, no se acerquen. Esa es mala nota. La situación ha llegado a tal punto que en unos locales con carteles se advierte que no podrán ingresar sin mascarillas, y la comunidad comenta que en otros el no tener cubrebocas no es un problema. En los locales o en lugares que no les exigen. No les exigen ni siquiera la separación, no les importa. Actualmente los contagios en Quito superan los 66.600, informó Sofía Vintimilla. Atención, varios países planifican una vacunación masiva contra el COVID-19. La Unión Europea y Rusia iniciarán en diciembre, mientras que España y Colombia vacunarán a sus poblaciones a partir del siguiente año. De forma contraria, Venezuela no podrá adquirir el fármaco a través de la OPS por una deuda de 11 millones de bolívares. Con algunas vacunas contra el COVID-19 probándose en la fase 3, la Unión Europea informó que podría iniciar una vacunación masiva en diciembre, ello tras la firma de un acuerdo para la compra de 160 millones de dosis del antídoto de la Moderna. Los Estados miembros deben prepararse ya. Hablamos de millones de jeringuillas, de cadenas de frío, de organizar centros de vacunación y de formar al personal necesario. En Rusia, el Centro de Investigación Gamaleya informó que la producción de la vacuna Sputnik V está en desarrollo, por lo cual la distribución gratuita a nivel nacional iniciará también en diciembre. El gobierno español, por su parte, plantea iniciar su plan de vacunación masivo a partir de enero del próximo año. Los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Le seguirá el resto de personal sanitario. Mientras que en Colombia, las autoridades de salud informaron que la vacunación de la población será desde el primer trimestre del 2021 para aproximadamente 20 millones de colombianos considerados dentro del grupo de vulnerabilidad. Para ello, tienen ya 15 millones de dosis compradas y se tramita la adquisición de las 5 restantes. Nosotros hemos definido que el objetivo prioritario de vacunación son las personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud y personas con comorbilidades, que son aproximadamente 15 millones. De otra parte, Venezuela no podrá adquirir vacunas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, a causa de una deuda de 11 millones de bolívares que mantiene con esta institución. Informó Paola Castillo. Ahora cambiamos de tema. La censura y destitución de María Paula Romo del cargo de ministra de Gobierno pone en evidencia la débil posición política del oficialismo y también los intereses electorales de los bloques, que ya toman posiciones frente a los comicios de 2021. Muchas gracias, señor presidente. El proceso de juicio político contra María Paula Romo terminó, pero este dejó entrever intereses y posiciones políticas más claramente. Una de ellas, apunta el analista Ramiro Rivera, es la debilitación del partido oficialista. Se entiende que en cualquier gobierno de una república democrática le corresponde al gobierno y al partido de gobierno, digamos que, evitar un voto de censura. Y es que a la hora de votar la moción de censura fue clara la división interna del oficialismo y quienes militaron en estas filas. Figuras como Elizabeth Cabezas, José Serrano, Esteban Albornoz y María José Carrión apoyaron la censura de Romo, mientras que el presidente de la Asamblea, César Litardo, y exoficialistas como Fausto Terán y Karina Arteaga votaron en contra. Otras figuras como Ana Belén Marín y Carlos Cambala, que se mantienen en el bloque, y ambos miembros del Consejo de la Administración Legislativa, decidieron abstenerse del proceso. En otro partido, el de Creo, fue masivo el apoyo por la censura, aunque la decisión se tomó apenas horas antes de la votación. A lectura de Rivera, esto tiene un interés electoral. Habría sido, digamos que no suicida, pero al menos inútil que un bloque apoye a la ministra y al gobierno y le achaquen por el resto de la campaña de gobiernista.
Aunque contra la decisión del bloque, 3 miembros se mantuvieron en la abstención: Gloria Astudillo, Fernando Callejas y César Carrión. Nosotros no podemos sumarnos a eventuales deseos desestabilizadores de algún sector político de la Asamblea Nacional. El correísmo y los socialcristianos, como ya era anunciado, votaron en bloque contra la censura, y Romo lo advertía. Una alianza que a mí me trae a juicio. La sorprendente pero muy sólida alianza que durante los últimos años ha tenido en este pleno el Partido Social Cristiano con el correísmo. Pero los implicados rechazan que exista dicha alianza. Nosotros no es que estamos aliados, sino que simplemente somos 2 enemigos en contra de un enemigo en común, que es el gobierno. Nosotros hemos sido muy claros, incluso en criticar la posición del Partido Social Cristiano. Nuestra memoria no es frágil, Carolina. Ellos fueron parte del reparto también en los primeros 2 años. Para los independientes que no apoyaron el proceso, la única aspiración ahora es que el sacar a Romo no signifique blindar la indagación del supuesto reparto a cambio de votos. No solamente a ella, sino averiguar si es que en la Asamblea efectivamente existen asambleístas sinvergüenzas que se prestaron para este reparto de hospitales. Informó Carolina Basante. Ahora vamos a conocer la trayectoria de Patricio Pazmiño Castillo, quien fue nombrado por el presidente Lenín Moreno como ministro de Gobierno en reemplazo de María Paula Romo. Buenos días, soy el Patricio Pazmiño Castillo es general en servicio pasivo de la Policía Nacional, nacido en Ibarra el 23 de octubre de 1960. En 1979 ingresó a la Policía Nacional y pertenece a la 44ª promoción de oficiales de línea. Se ha profesionalizado en varias áreas, tanto en el Ecuador como en el extranjero, y cuenta con un masterado en Defensa y Seguridad Hemisférica. Entre los cargos más destacados de su carrera están: comandante de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, jefe provincial antinarcóticos de Imbabura y posteriormente de Pichincha, director nacional antinarcóticos, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional en Guayaquil, director general de Operaciones. Patricio Pazmiño ha recibido varias condecoraciones y reconocimientos por participar en eventos relevantes y operativos de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Su gestión en la Policía Nacional lo llevó a fundar la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN. Además, creó la Unidad Antidelincuencial de la Policía Nacional e implementó el nuevo modelo de gestión de la entidad. Fue nombrado viceministro de Seguridad el 19 de febrero del 2019, cargo que desempeñó hasta el 24 de noviembre de 2020, fecha en la que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo nombró ministro de Gobierno en reemplazo de María Paula Romo. Informó Sara Naranjo. Más adelante les contamos que Justicia Social oficializó la denuncia en contra del CNE por la negativa en la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa. Los detalles aquí en TVC. San Francisco, 1868. San Francisco, joya de la arquitectura continental. De regreso en emisión estelar del Comercio TV, Justicia Social pide la intervención de la Fiscalía para que investigue el supuesto incumplimiento de la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que supuestamente habilitaría la participación de Álvaro Noboa como candidato. Este miércoles oficializaron la denuncia. Esta vez, las protestas de los simpatizantes de Álvaro Noboa y del movimiento Justicia Social se trasladaron desde el Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía General del Estado, donde un fuerte cordón policial resguardaba la entidad. De forma pacífica y con bubucelas en mano, levantaron su rechazo frente a la negativa del organismo electoral de iniciar el proceso de inscripción de la candidatura de Noboa. Silka Sánchez, en representación del empresario guayaquileño, presentó una denuncia en la Fiscalía contra la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto. Que fueron las personas que han incumplido con el artículo 282 del Código Integral Penal, que dice que la persona que comete incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, esto está tipificado en la ley.
Sánchez hace referencia a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que faculta a Justicia Social continuar con el proceso de inscripción de candidaturas, luego que se le devolvió la personería jurídica. Y hoy venimos a pedirle a la señora ministra fiscal, la doctora Diana Salazar, que recepte esta denuncia. El Consejo Nacional Electoral no puede con una resolución tirar abajo una sentencia ejecutoriada del más alto tribunal electoral del país. Esta es la segunda denuncia presentada en la Fiscalía contra algunos miembros del máximo organismo electoral. La primera la efectuó la asambleísta Yanine Cruz por el caso Loyo, informó Héctor Romero. Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el correísmo, pidió disculpas públicas a pesar de que anteriormente ya lo había realizado en el proceso legal. Esto es parte de la sentencia por lavado de activos relacionado a los actos de corrupción de Odebrecht. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador desde el fondo de mi corazón y las ofrezco y que me las acepte. De esta forma, marcando un precedente porque es la primera vez que ocurre algo parecido en el Ecuador, Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el correísmo, pidió disculpas públicas al país como parte de la sentencia por el delito de lavado de activos relacionado a los actos de corrupción de Odebrecht. Diana Salazar, fiscal general del Estado, resaltó que este es un mensaje claro para quienes ejercen cargos públicos. Y con eso obtener la garantía de no repetición, que los ciudadanos entendamos que no podemos abusar de los fondos públicos porque podemos vernos supeditados a tener que realizar este tipo de actos. El 11 de abril del 2018, Mosquera fue sentenciado a 5 años de cárcel. Al haber cumplido 2 años y medio, se acogió al régimen semiabierto para cumplir el resto de la pena en libertad. Ante el Tribunal de Ejecución de la Sentencia integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, Daniela Camacho y Marco Rodríguez, el exministro leyó un documento donde resalta su inocencia, a pesar de haberse declarado culpable. Se llevó mucho del proceso sin mi conocimiento. La prensa dio por sentado que todos los recursos fueron del Toachi Pilatón, proyecto que se suscribió 1 año antes de mi gestión. La ilicitud del origen de los recursos tampoco fue probado. En todo caso, con estas circunstancias y un pésimo acompañamiento jurídico, me declaré culpable. Junto a Mosquera fueron sentenciados su padre Antonio y su tío político Marcelo Endara. Los 3 por concepto de reparación integral deberán cancelar $2 millones, el doble de lo que habrían recibido de la brasilera, por coimas. Falta la reparación económica y esperamos también que ese no sea el primer caso y el único, sino que continúen cumpliéndose con lo que establece la norma. Desde el pasado 11 de noviembre corren los 30 días de plazo que tienen para pagar los $2 millones, informó Héctor Romero. La Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto unificado de reformas al Código Integral Penal en materia anticorrupción. Uno de los puntos establecidos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La normativa será conocida por el Pleno en los próximos días. El proyecto unificado de leyes orgánicas reformatorias del Código Integral Penal en materia anticorrupción abarca 7 iniciativas legales y se enfoca en 3 ejes: agravar delitos penales en la administración pública, tipificar nuevos delitos relacionados a la corrupción e incorporar procedimientos para la etapa de investigación. Se determina el cambio de la dosimetría penal en el tema del peculado, del cohecho, de la concusión. Por otro lado, en los nuevos tipos penales se incorporará el delito de corrupción en el sector privado y también se agrega la figura de obstrucción de la justicia, que es cuando una persona, mediante el uso de la fuerza, amenaza u ofrecimiento de beneficios, impide la prestación de un testimonio o aportación de pruebas. Esto se castigará con penas de prisión de 3 a 7 años y la máxima pena se aplicará si el delito se comete en medio de la declaratoria de una emergencia. Además, en cuestión de procedimientos, se integra uno llamado investigación compleja, en donde se ha estipulado primero como un procedimiento adicional, un procedimiento especial, un nuevo procedimiento. El segundo se amplía, o sea, se quiere ampliar la instrucción fiscal a 12 meses plazo, que
nosotros hemos observado que podría complicar el tema de la prisión preventiva, por ejemplo. Otra propuesta de esta normativa es la inclusión de la inhabilitación para contratar con el Estado para empresas o personas cuando existan sentencias condenatorias por delitos de corrupción. Este informe pasará a conocimiento del Pleno para el primer debate que se aspira en los próximos días, pues al gobierno le urge que sea tramitado, considerando que esta ley es una de las metas establecidas en la carta de intención del nuevo programa con el FMI, informó Carolina Basante. Más adelante se duplica índice de asesinatos a mujeres en el país. Autoridades reportan 101 femicidios en lo que va del 2020. Los detalles aquí en TVC. Como lo anunciamos, autoridades reportan 101 femicidios en lo que va de este año, duplicándose el índice de asesinatos a mujeres en el país. Esta y otras cifras se revelan en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia, según reporta el INEC con estadísticas 2019. Se estima que este año la cifra aumentó con el confinamiento provocado por la pandemia. En el Ecuador, en lo que va de este año, del 2020, hasta el dato oficial que tenemos de la semana anterior, se han producido 101 femicidios, que si los comparamos con los datos del 2019, de enero a diciembre del 2019 se reportaron 66 femicidios y en el 2018 60 femicidios. Aún no acaba el año y ya estamos duplicando ese valor. El 42.8% de las agresiones hacia mujeres provienen de las parejas. La violencia se produce desde la infancia. En este 2020, más de 6 niñas han sido asesinadas, mientras otras cuantas son violadas o agredidas sexualmente. Según las estadísticas, la mayoría de agresores son los que conforman el círculo familiar. El círculo familiar tenemos en primera instancia que cubre más o menos un 58%. El mayor problema que encuentran varias instituciones para ayudar a este sector y desenmascarar a los agresores es el silencio. El 82.4% no denuncia. Muchas mujeres que son víctimas de violencia tienen miedo a la denuncia. Muchas de ellas tal vez por miedo a represalias de su agresor. En Quito, la policía implementó una unidad móvil de atención a la familia para receptar denuncias. Entre otras actividades, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaron marchas, plantones, entre otras cosas, tanto en el país como el resto del mundo, informó Valeria Navarro. La ejecución de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es la mayor demanda, puesto que la falta de presupuesto limita que se implementen políticas públicas y se fortalezca el sistema de justicia. Si bien en el 2017 se aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, su aplicación ha sido compleja por el siguiente motivo. Lamentablemente te podría decir que el problema más complejo respecto de la ley es la falta de presupuesto para su verdadera aplicación y para una ejecución plena. Sin presupuesto para ejecutar políticas públicas de prevención, es imposible trabajar hacia la erradicación de violencia contra la mujer. La asignación bajó en 2019 en un 84%, de $5.4 millones a $876.000. Si bien la ejecución de la ley es el principal problema, hay otros, como la falta de especialización en el sistema de justicia. Porque actualmente, y es lamentable, nuestro sistema de justicia no cuenta con unos operadores que tengan una visión y perspectiva de género a la hora de dar justicia, de sustanciar los procesos, ¿no? Entonces, las mujeres además nos vemos frente a una justicia que aún está llena de estereotipos, que nos criminaliza, que nos revictimiza. En medio de este complejo panorama, en la Asamblea Nacional, legisladoras proponen otros proyectos de ley ante la Comisión de Justicia. Uno de ellos es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, y la otra contra cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, el rechazo de varios colectivos es que las leyes queden en letras y no lleguen a ser funcionales, informó Valeria Navarro.
Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Y un agradecimiento especial por los mensajes y muestras de cariño de nuestros amigos televidentes. Un abrazo grande.